Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar con nuestro culto y pues yo te voy a pedir ahí donde tú estás que pues empieces a orar. Estamos transmitiendo desde SFN a Totonilco de Tula y pues bueno, vamos a empezar. Padre Santo, bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú una vez más, bendito Padre, nos permites, Señor, estar aquí, Padre, reunidos, Señor. Gracias, Señor, por las familias, Padre, que se encuentran allí en su hogar, Señor. Te pido, Señor, que tú seas hablando, Padre Santo, y que tú, Padre, nos llenes cada día más de ti, Padre Santo, que tú nos llenes de tu palabra, bendito Padre. A ti, Señor, queremos darte la gloria y la honra, Señor, porque tú lo mereces, papito lindo. A ti te vamos a adorar, Señor Dios, a ti te vamos a alabar, bendito Padre. Recibe, Señor, esto, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Rey. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, bendito Padre. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Díselo una vez más a tu Rey. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria, desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Ven, satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven, ven, satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Vamos a adorar a tu Rey. Sí, Señor, a ti sea dada toda la gloria, bendito Padre. De ti queremos más, tu voz solo escuchar. De ti queremos vivir ante tu presencia. De ti queremos más, tu voz solo escuchar. De ti queremos vivir ante tu presencia. Ven, satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, hermosa gloria, ven, ven, satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Oh, sí, bendito Dios, ven, Señor, ven a habitar en medio de nosotros, Padre Santo.
solo escuchar de ti. Queremos vivir ante tu presencia. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, nos conoció. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, nos conoció. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, nos conoció. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, nos conoció. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. 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 Ven Satura de tu espíritu, gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven Satura de tu espíritu, gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Sí, Padre Santo, que nosotros, Señor, nos podamos gozar en ti, Padre Santo, que nuestro gozo siempre, Señor, esté, que siempre habite, Señor, en nosotros, Señor. Ven, Padre Santo, ven, Señor, llénanos de ti, bendito Padre Santo. Ven, Señor, y aviva, Señor, ese fuego, bendito Padre. Amén, Señor, te alabamos, bendito Rey, te alabamos, Señor. Vamos a seguir adorando a nuestro Rey. Gracias, bendito Dios. Ven, Señor, ven, Padre. Ven, Señor, toca nuestros corazones, Padre Santo. Señor, fluye en la vida, Padre Santo, de aquellos, Señor, que están en su hogar, Padre Santo. Que, Señor, siempre puedan tener un encuentro contigo, Señor. Que siempre puedan tener un momento, Señor, de intimidad contigo, bendito Padre. Ven, Señor Jesús, te anhelamos.
hoy tengo el gusto de poder pues predicar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Hay muchos saludos a aquellos que están viéndonos de aquí de CFN Totonilco. Dios les bendiga, y también de otros lados sean bienvenidos. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque yo creo que es un tiempo, Señor Jesucristo, que tú vienes a traer, Señor, esta palabra a cada uno de nuestros corazones, Dios. Declaramos, Señor Jesús, que esta palabra, Dios, es viva y eficaz, Señor, y es más cortante, Señor, que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, Señor, las coyunturas, los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús, yo declaro que tu propósito, Señor, es en este día y que tú hablas a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema del que hoy queremos hablar, del que te quiero hablar, es no te quejes, deja de quejarte. Y este tema es así como de, ay, ¿cómo crees, no? Pero es un tema que realmente necesitamos escuchar de parte de Dios. ¿Cuántas veces, alguna vez, si nos hemos quejado? A ver, ahí pónganse a pensar, cada uno ahí en su casa. ¿Te has quejado de algo alguna vez? Yo creo que todos, ¿verdad? Nos hemos quejado a lo mejor del clima, es que hace mucho sol, es que hace mucho frío, es que el gobierno, es que el presidente, como dice, que es que la pandemia, es que hay tantos muertos, es que ya no puedo hacer lo que antes hacía, ya no puedo salir, ¿no? Como antes, todo me sale mal, es que no puedo cambiar, es que no me alcanza el dinero, y hay muchos es que no, hay pura queja tras queja tras queja. Pero ¿sabes una cosa? La queja es un obstáculo también para poder alcanzar esos propósitos de Dios, para que Dios pueda obrar muchos milagros, pueda hacer grandes cosas. Muchas veces cuando hay queja en nuestro corazón, una queja constante, los cielos se cierran para nosotros, y entonces tenemos que poder analizar y tener cuidado y analizar realmente si estamos quejándonos constantemente. Yo creo que cada uno de nosotros, en cierta forma, en alguna situación, ¿no? En algún aspecto hay una queja en nuestro corazón puede ser hasta contra alguien, con alguna situación, aún contra nosotros mismos. Pero vamos a ver hoy este tema, y la queja, primeramente quiero mencionar una definición. Dice, es el resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien, reclamación o protesta ante una autoridad. Esa es la definición de queja, es un disgusto en contra, no una reclamación que se tiene hacia una autoridad, hacia una persona, hacia una vivencia, hacia una situación, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que empezar a analizar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 16. Te voy a pedir ahí que la abras. Éxodo 16 del 1 al 3. Y pues ahorita yo me imagino que en este tiempo, pues obviamente en el tiempo de esta cuarentena, que yo creo que ya va más días y se va a alargar. Hemos estado viendo noticias, y esto va a ir más todavía, se va a alargar. Y pues a veces pensáramos y decimos aún en nuestro corazón, es que ya no puedo hacer lo que antes hacía, es que ya no puedo visitar, ¿no?, a mi familia como antes. Es que si quería hacer esto, ¿no? Si quiero hacer esto, ya no lo puedo hacer. O empieza a veces cuando también pasamos por situaciones económicas, porque cuando todo va bien, tenemos una actitud correcta, aún en nuestros semblantes se ve, no hay una sonrisa, podemos, tener una buena actitud, ¿no?, hacia todos. Pero ¿qué pasa? Que aún dentro de una situación económica, un problema, empieza a salir nuestro verdadero yo, nuestro corazón ahora sí que sale a relucir
lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Y una de estas cosas que sale a relucir muchas veces cuando hay un problema, una situación, pues es la queja. Entonces aquí vamos a ver la historia. Yo sé que muchos de ustedes la han leído, pero vamos a recordarla. Es necesario, a veces pensamos, bueno, ya sé la historia, ya la he leído, pero es necesario estarla recordando. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar la palabra. Y vamos a leer Éxodo 16 del 1 al 3. Dios da el maná. Bueno, aquí recordemos que el pueblo de Israel había salido, ¿no?, de una situación que estaban siendo perseguidos por los egipcios, y que Dios, pues de cierta forma hizo un milagro, abre el mar, y estos, pues el pueblo de Israel, pues empieza a caminar en medio, cuando se abre el mar, este milagro que Dios hizo. Y entonces pues vieron realmente el poder de Dios, ¿no?, en sus vidas. Pero en medio de este milagro, ¿qué pasa después? Que ellos empiezan a caminar por el desierto. Y vamos a hablar, porque ellos pues obviamente en un desierto pues no hay alimento, no hay tanto alimento, no era todo un pueblo. Imagínense, había niños, había jóvenes, había mujeres, ¿no? Había ahora sí que animalitos, de todo. Pero esto era algo que empezaba a ser pesado para el pueblo de Israel, y sobre todo en el alimento. Dice el 16:1: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense, ellos venían de una tierra donde les daban todo, ¿no? Decía que había pan, y hay otros versículos, ¿no?, de que empezaban a recordar: es que allá comíamos pescado, es que allá comíamos esto. A pesar de que Dios los había sacado de una situación de muerte, porque literal fue de muerte, porque estaban siendo perseguidos por los egipcios, y gracias a que Dios hizo ese milagro, pues abrió el mar y ellos pudieron cruzar. Pero en medio de eso, de esa situación, que viene un desierto. Y ellos empiezan a caminar en un desierto en donde se les empieza a presentar la prueba, ¿no? Esa situación que ellos empiezan a enfrentar, y empieza a relucir su verdadero corazón. Y entonces se atreven hasta decir: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Dios les hubiera concedido eso? Que en ese momento en donde ellos abrieron su boca y dijeron: ojalá nos hubiéramos muerto mejor, ¿no? Imagínense que Dios, a veces en medio de esa situación, de ese problema, cuando estamos afrontando, a veces hablamos solamente por hablar y no analizamos lo que hablamos. A veces, muchas de las ocasiones, llegamos a pensar: ay, no, pues mejor estaría mejor muerto que estar en esta situación. Estaría mejor sin mi esposo que estar lidiando con él. Estaría mejor sin mis hijos que se fueran a vivir a otro lado sin estar ahí, ¿no? O estaría mejor, y empezamos a pensar muchas cosas. ¿Qué pasaría si Dios en ese momento te concediera eso? Yo creo que sufriríamos una tristeza tan grande que pues solamente ahí pudiéramos aprender una lección. Y sabes, una de las cosas que hacía el pueblo de Israel era constantemente quejarse. Y pues la queja era en contra de Moisés y de Aarón. Y ellos venían y se quejaban con él y les decían: es que no tenemos para comer, es que mejor nos hubiéramos muerto, es que es el otro, ¿no? Y entonces se empezaban a quejar, pero realmente Aarón y Moisés de cierta forma estaban tranquilos. ¿Por qué?
porque su queja no era contra ellos, sino más bien la queja era directa hacia Dios. Pero el pueblo de Israel, en medio de su queja, no se daba cuenta de eso, que ellos estaban confrontando la autoridad directa de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a buscar Romanos 13, 1 al 2. Romanos. Ahí no pierdan el de Éxodo, Romanos 13, del 1 al 2. Amén. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces el pueblo de Israel realmente no se estaba quejando, no estaban confrontando la autoridad de Aarón y de Moisés, sino que directamente esa autoridad le estaban confrontando hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había puesto una autoridad. Aarón, no, primeramente Moisés, pero bueno, también aquí Aarón pues era parte de, y entonces ellos confrontaban, ¿no?, la autoridad de parte de Dios. ¿Por qué confrontaban esa autoridad? Porque realmente no habían, a pesar de haber visto los milagros de Dios, a pesar de haber visto sus grandes maravillas, el pueblo de Israel no tenía ese encuentro con Dios. Era muy cómodo esperar cuando Moisés subía a hablar con Dios, porque decía que se aparecía una nube, y era muy cómodo esperar desde abajo pues para recibir instrucciones, pero así como de pues tú ve Moisés, y Moisés subía y hablaba con Dios, y desde arriba pues escuchaba lo que Dios hablaba con Moisés, más dice pues no, ellos no estaban presentes, pero sí escuchaban lo que Moisés decía. Entonces, al ver esa nube, ¿no?, al escuchar, me imagino que la voz de Dios, pues era ese estruendo, imagínense. Y pues ellos, pues tenían temor, ¿no?, porque decían, no, mejor desde aquí abajito, porque si subimos, ¿qué tal si Dios nos fulmina, ¿no? Entonces era muy cómodo el poder bajar, bueno, cuando Moisés bajara a recibir instrucciones de parte de Dios, cuando Dios le da las tablas, y entonces era muy fácil, muy cómodo decir, bueno, sí, ya Dios le dijo, y pues ya, ¿no? Ya sé lo que voy a hacer. Pero por eso ellos confrontaban mucho la autoridad de parte, realmente confrontaban esta autoridad, ¿no? Se ponían al tú por tú con Aarón, con Moisés, y no se daban cuenta realmente, ¿no?, de lo que estaban haciendo, que no era en su autoridad, sino se confrontaban la autoridad de Dios. Y bueno, aquí vemos que la queja, pues delante de Dios, está mal. En Éxodo 16:4 dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, aquí empieza a mencionar la palabra porque Dios empezó a permitir que el pueblo de Israel cruzara un desierto. ¿Para qué? Para que Dios probara si realmente iban a guardar o no su ley. Entonces, hay muchas situaciones actualmente que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Primeramente, ahorita pues está una condición mundial en cuanto al COVID. Empieza a haber desempleo, empiezan a cerrar empresas, la economía empieza a bajar, ya no podemos salir como antes, ya no podemos tener ahorita, se podría decir, una vida normal, ¿no? Tenemos que acatarnos a lo que dice el gobierno, tenemos que restringir muchas cosas, y entonces esas condiciones que de cierta forma estamos
experimentando están llevando a mostrar realmente lo que hay en nuestro corazón. Empieza a mostrar, ¿no? Todos en casa, resguardados, no salgas, los cines no están abiertos, las tiendas comerciales están cerradas, ¿no? Si queremos comprar ropa, zapatos, pues no hay nada abierto. Y entonces eso, de cierta forma, para el ser humano mundialmente, porque esto es algo mundial, empieza a traer como ese estrés, como esa desesperación de decir, ¿hasta cuándo todo va a regresar a la normalidad? ¿Hasta cuándo voy a volver a tener mi trabajo seguro? ¿Hasta cuándo mi economía va a volver a restaurarse? ¿Hasta cuándo? Y entonces, dentro de esta situación, pudiera haber una queja. Así como el pueblo de Israel se empezaba a quejar y empezaba a recordar, ¿no? Porque cuando estaba en el desierto, cuando empezaron a darse cuenta que no había alimento, que estaban a una temperatura pues mucho mayor, que tenían que caminar, pues imagínense todo esto, pues los llevó pues realmente a empezar a mostrar lo que había en su corazón. Porque empezaron a decir, es que yo me acuerdo, y empezaron a recordar y a traer aquellas cosas del pasado, pues que esto pues no estaba bien delante de Dios, ¿no? Entonces pues realmente es algo que tenemos que analizar y ver qué hay en nuestro corazón, qué actitud estoy teniendo ante una prueba sobre tal vez si me quedé sin trabajo, tal vez mi economía está mal, tal vez, no sé, en mi casa se están viniendo conflictos, situaciones. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, pues, es algo que tenemos que empezar a analizar, ¿no? Y dice aquí que también iba a probar realmente si debíamos de andar o no en su ley, les iba a probar a ellos en su corazón. Y pues aquí también, en medio de esta situación, podemos ver, ahorita pues están siendo transmisiones y estamos transmitiendo constantemente durante el tiempo, ¿no? En medio, entre semana, estamos predicando la palabra a través de una transmisión, pero aún en medio de la situación que tú estás viviendo, muchas veces no te conectas con Dios. Muchas veces te conectas a desatiempo, no le prestas el interés que se debe. Y realmente a veces pudieras mirar tu situación y a veces pudieras recordar milagros que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez te libró de la muerte, te ha sacado de un hospital, te ha sanado, te ha provisto un trabajo. Y aún en medio de esas situaciones que Dios ha hecho en tu vida, que a veces Dios hace en nuestra vida, se nos olvida realmente lo que Dios ha hecho. Se nos olvida que Dios ha sido grande, que Dios ha sido amoroso, que Dios ha tenido misericordia. Y a veces, aún en medio de que vemos esos milagros, esas maravillas de parte de Dios, cuando viene una situación, un desierto, nos empezamos a quejar. Y empezamos casi a decir, pues es que Dios no está. Es que Dios no está, es que Dios ya me abandonó, es que Dios ya se olvidó de mí, es que Dios no puede. Y a veces no lo decimos literal, ¿no? Es que tú no puedes, Dios, pero a veces en medio de nuestra actitud podemos reflejar eso. Cuando empieza a haber una duda, cuando empieza a haber una queja, estamos diciéndole, tú no puedes con mi problema, tú no puedes con mi situación, tú no puedes resolver esto. Entonces estamos de cierta forma quejándonos y estamos en contra de la autoridad de Dios, y esto es algo que a Dios en cierta forma le enoja. Podemos provocar la ira de Dios cuando hay una queja constante, cuando no hay un reconocimiento a Dios de lo que Dios nos ha dado, de sus maravillas. Estamos casi ahí tentando a Dios, a tentarlo a ira, a que Él se enoje, a que Él diga,
Ya se te olvidó cuando te di ese trabajo, ya se te olvidó cuando te saqué del hospital, ya se te olvidó cuando te libré de la muerte, ya se te olvidó cuando te sustenté. Y a veces pudiéramos olvidar cada uno de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y empezarnos a quejar en un momento de desierto, empezarnos a quejar en una situación difícil y empezar a reflejar, a dejar salir de nuestro corazón lo que realmente hay. Y sabes, muchas veces Dios permite situaciones para conocer lo que hay en tu corazón, para que realmente Él pueda ver si realmente estás afianzado en Dios, si estás firme, si ya estás maduro, si en medio de cualquier prueba le vas a seguir sirviendo, le vas a seguir buscando. Y sabes, muchos de ustedes inclusive podemos estar cometiendo el error que en medio de esta pandemia, en medio de que las iglesias ahorita se han estado cerrando y que solamente es por vía internet, muchos de ustedes están mostrando realmente lo que hay en su corazón. A veces hay un desinterés, una indiferencia de no conectarme, de, pues ya me conecto después me conecto, después busco a Dios, después, y dejamos nuestro tiempo de Dios para después, como si ese tiempo fuera a durar. Dice la palabra de Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y sabes, una de las cosas que a veces estas situaciones vienen a reflejar lo que hay en nuestro corazón, a veces una indiferencia, porque a veces no nos conectamos y pudiéramos desgraciadamente estar viviendo una situación crítica en salud, crítica emocionalmente, crítica en economía, crítica en nuestra tal vez como familia, y aún a veces en medio de esa situación no te doblegas a Dios, no nos hincamos, no doblegamos nuestro corazón. Y en vez de hacerlo, empieza a haber una queja. Es que no tengo, es que Dios no me ayuda, es que no está conmigo, es que los tiempos que yo viví antes estaban mejor, es que ahorita, y empieza a haber una queja constante, pero no hacemos nada porque eso cambie. Empezamos a ponernos a esa autoridad de Dios, porque cuando Dios permite un desierto, cuando Dios permite una situación, es por algo. Es porque Dios nos quiere enseñar algo, es porque Dios quiere trabajar nuestro carácter, Dios quiere trabajar esa dependencia, si realmente dependemos de Él, si realmente confiamos en Él. Y en medio de estas situaciones, muchas veces desertamos y decimos, ya le pedí tanto a Dios que no me responde, ya le pedí y ya siento que ya me fastidié, ya no quiero. Y a veces decides por desconectarte de Dios, no solamente en las transmisiones, porque no nada más se queda ahí, sino decides totalmente desconectarte de Dios, aún en medio de tu situación. Y sabes, lo único que va a pasar, si tú insistes en esta situación, puedes llegar a tener una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque así como muchos del pueblo de Israel, dice que en medio del desierto muchas generaciones, muchos se murieron. Pero necesitamos analizar cómo estamos actuando, qué actitud estamos teniendo. Y pues aquí también nos habla que cuando Dios envía el maná, les da una instrucción y les dice, diario vas a recoger una porción y no vas a recoger más allá de lo que necesites. Y dice que había unos, ¿no?, que pues empezaron a recoger más de lo que estaban, pues realmente de lo que necesitaban, empezaban a recoger más. ¿Y qué pasaba con ese alimento? Que se echaba a perder, se agusanaba. ¿Y sabe por qué? Porque Dios los estaba probando, estaba probando su confianza, su dependencia realmente, si estaban confiando en el Señor. Y ahí tenemos que analizar y realmente preguntarnos, ¿estamos confiando en Dios? ¿Nuestra dependencia realmente está en Dios o está en el trabajo? ¿Tu seguridad de provisión está en el trabajo, en la empresa,
está en una persona. Tu situación, tu condición, ¿de quién depende? Y aquí, pues realmente precisamente por esa actitud, porque Dios les había dado una instrucción de que no guardaran más de lo que debía de ser. Pero ellos decidieron obedecer y guardaban más, ¿no? Yo me imagino que decían, no, pues por si mañana no cae, por si mañana no cae pues el maná del cielo, pues aquí tengo una reserva. Pero ¿qué pasaba? Que se pudría, que se agusanaba eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando su corazón, estaba probando su dependencia, esa confianza en Dios. Y otra parte aquí también dice, en el Éxodo 16, 22, en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeros para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, o sea, cuando Dios les había dicho que no, y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuántos días de la semana? Bueno, ¿cuál es el día de la semana que Dios nos pide apartar para Él? Es el día del Señor, ¿no? Y es el día domingo. Nosotros lo hemos, tenemos establecido que es el día domingo. Aquí era en sábado. Pero, ¿cuántos de nosotros, aquí menciona y decía que ya no, ese día que es para Dios, para Jehová, quédate, ¿no? Ahí reposa, es para Jehová. ¿Y qué hacían? No, pues vamos a recoger. Cuando Dios les había dicho, no van a hallar nada, así vayan y salgan, no van a hallar nada. Muchos de nosotros, yo estaba analizando esto, y muchos de nosotros, Dios nos está diciendo: aparta un día para que busques mi presencia. Pero decimos: no, es que los 6 días de la semana, Dios, no me alcanza. Tengo fuerzas que ocupar el domingo, porque si no, no me da tiempo para hacer mis cosas, para acabar de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Y cometemos el error, ocupamos el día domingo. Cuando la Biblia también nos establece que apartemos un solo día, ¿no? Que apartemos un día para el Señor. Y a veces decimos: pues es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo que hacer esto, que hacer lo otro, y nos afanamos en tantas cosas de tal forma que no apartamos ese tiempo para Dios. Y a veces esto pudiera empezar a ser un estilo de vida. Pues no me conecto, al fin que ahí está en el celular. Y lo dejamos para después. Y empezamos a hacer otras cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene la situación, cuando viene el problema, cuando viene el desierto, entonces a veces nos preguntamos: ¿y es que dónde está Dios? ¿Es que por qué me está pasando? ¿Es que por qué? Y empezamos a tener queja. Pero no te pones a analizar y no nos ponemos a recordar cuántas veces a veces dejamos como: pues para después, Dios se puede esperar. Y sabes, esto muchas veces también, ¿qué pasa? Que cuando vienen estos tiempos de prueba, de desierto, de situaciones, como no estamos afianzados en Dios, como nuestra vida de oración es indiferente, ¿no? Esa conexión con Dios está siendo indiferente, tarde que temprano va a empezar a haber una queja. Es que esto no me sale, es que todo me sale mal,
mal, es que no tengo trabajo, es que me enfermo, es que. Y empieza a haber una queja, pero no nos ponemos a analizar realmente si estamos dándole lugar a Dios que se merece. Y vamos a buscar Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Y aquí ya había una promesa, ¿verdad? La buena tierra que han de poseer. 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces aquí nos está hablando de un cuidado. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Y aquí directo, Dios dice, porque permití esto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Entonces Dios permite, de cierta forma, situaciones precisamente para estas cosas, para saber lo que hay, cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo estás reaccionando ahorita que no hay iglesias abiertas? ¿Estás conectándote continuamente? ¿O solamente cuando te acuerdas? ¿O cuando, pues ahorita tengo tiempo? Ahorita sí Dios, ahorita tengo tiempo para ti. ¿O cómo estás teniendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo está tu actitud en tu corazón? Aún en medio de tu problema. Porque aún en medio del problema, como dice el dicho, ¿no? A veces vemos la tempestad y no nos hincamos. Pero tenemos que hacer esto. Éxodo 17:7. Nos regresamos, vamos a seguir viendo esto. Y sabes, una de las cosas, como habíamos mencionado, que podemos provocar en el corazón de Dios cuando constantemente nos estamos quejando, podemos tentarlo a ira. Agua de la roca, en el capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo para que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró otra vez contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Ustedes creen que se estaban quejando de Moisés y de Aarón? Claro que no. O sea, si Dios los sacó y los libró de la muerte y los hizo cruzar, ¿no?, el mar. Imagínense esto, o sea, es otra vez constantemente, ¿no? Decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? ¿Alguna vez tú te has preguntado, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mí? ¿No? ¿Por qué estás permitiendo esta situación? ¿Qué acaso ya te olvidaste? ¿Qué acaso ya no me amas? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y eso es algo que ellos decían. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ya Moisés les tenía así como, ay no, o sea, imagínense, yo creo que a veces vemos la historia de Moisés y decimos, ay, es que Moisés, o sea, ¿por qué no fue tan paciente? No, pero a ver, imagínense ustedes dirigir un pueblo de ese tamaño con quejas y estar ahí, ¿no? Diciéndote, es que tú nos sacaste a que muriéramos, es que tú, y empezar, imagínense lidiar con un pueblo así.
Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense, o sea, cómo estaban ellos ya, o sea, Dios, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? Empezaron a confrontar la autoridad de Dios. La palabra Mashá, que es en donde dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá, Mashá se define como prueba o tentación. Ahí se mostró realmente de tanta queja, de tanta confrontación, ¿no?, a esa autoridad de parte de Dios. Hubo un momento en donde, o sea, ya estaban así, casi en la orilla para entonces tentar a la ira de Dios. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que tener cuidado. Yo creo que ninguno de nosotros nunca nos ha faltado la comida. Tal vez podemos tener a lo mejor algunas carencias, pero nunca nos ha faltado de comer. Tal vez tú estás en casa con salud, no estás en un hospital, no estás internado, no estás entubado, y eso es de verdad gracias a Dios. Pero aún en medio de que a veces estamos sanos, aún en medio de que a veces tenemos el alimento, aún en medio de que a veces tal vez con poco dinero, pero hay trabajo, aún en medio de eso nos estamos quejando. Y sabes, si tú y yo no cambiamos esa actitud de queja constante, podemos provocar la ira de Dios a tal grado que entonces Dios venga a traernos una disciplina. Y es como yo te decía, ¿qué pasaría si Dios te cumpliese una queja tuya? Es que ya no soporto esto, es que ya quisiera mejor morirme, es que Dios te la concediera. ¿Qué haríamos? Y tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero necesitamos decirle al Señor, Dios, perdóname, porque sí, me he quejado constantemente, he estado, esto no me parece, es que esto, es que el otro, y hemos estado continuamente con queja. ¿Y cómo podemos quitar la queja? Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Inmediatamente dice, no apaguéis al Espíritu. Tú y yo con la queja podemos apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si constantemente nos estamos quejando, si no damos gracias a Dios, si no tenemos un corazón agradecido, uno, podemos provocar la ira de Dios, y otro, estamos contristando, estamos apagando al Espíritu Santo en nosotros. Y por eso dice aquí que tenemos que dar gracias en todo. Tengo poca comida, qué bueno, gracias, tengo que comer. Ay, es que me pagan bien poquito en el trabajo, qué bueno, gracias a Dios tienes trabajo. Muchos ya no lo tienen. Ay, es que me duele el cuerpo, como que me torcí el cuello. Qué bueno, gracias a Dios porque no estás en un hospital entubado. Y muchas circunstancias podemos empezar, ¿no? A veces nos quejamos del esposo, de los hijos, ¿no? Del vecino. Pues bueno, Dios nos va a ayudar, ¿no? Pero gracias a Dios que están con vida, qué bueno. Y entonces tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y dice Efesios 5:14, muchas veces nos quejamos, ya por último, vamos a buscar esa cita, Efesios 5:14. Muchas veces nos estamos quejando, pero ¿qué pasa? Que no hacemos nada. A veces
nos está pasando una situación, una circunstancia, estamos teniendo un problema, pero no queremos dejar la comodidad. Queremos que Dios lo haga todo. Queremos que los cielos se abran y así como mágicamente recibir de parte de Dios esas bendiciones, ¿no? Todo lo que necesitamos sin un esfuerzo, sin un sacrificio, sin oración, sin la lectura de la palabra. Y sabes, esto no es posible. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, ahí viene una consecuencia, pero también viene una instrucción. Pedid, pide y se te va a dar, ¿no? Busca y vas a hallar. Entonces toca y se te va a abrir la puerta. Entonces ahí tenemos que analizar y decir, bueno, estoy pasando esta situación, me estoy quejando, pero ¿qué estamos haciendo? No podemos seguir en una actitud de queja, pero no hacer nada. Tenemos que despertar. Y Efesios 5:14, vamos a leerlo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí este capítulo dice, andad como hijos de luz, como hijos de Dios debemos de quitar la queja de nuestra boca y mejor dar gracias en todo. Y debemos de despertar. Si nos estamos quejando, tenemos que despertar en nuestro espíritu y decirle, Señor, quita de mí la queja y mejor en vez de quejarme me voy a poner a orar por mi casa, por mi familia, por mi trabajo, por mi economía, por mi salud, por la situación que estoy viviendo. Mejor en vez de quejarme, aprovechar ese tiempo para hablar con Dios, para orar a Él y decirle, Dios, despiértame, porque a veces estamos dormidos espiritualmente y nos estamos quejando, es que Dios, es que esto, es que no me parece, es que mi esposo, es que mis hijos, es que el trabajo, la economía, la salud, y a veces vienen constantemente las quejas, pero no hacemos nada, no tendemos, no queremos tener un sacrificio, una búsqueda continua en Dios, y esto es imposible. No podemos recibir bendiciones sin tener un sacrificio. Y Dios desea que tú puedas sacrificar tiempo. Realmente una conexión, hermano, hermana, no dura más que a lo mejor una hora y cacho. ¿Cuántas horas tenemos a la semana? Y esto no se puede comparar. Necesitamos buscar a Dios, despertar y decir, Señor, perdóname, porque sí, en vez de estar pasando tiempo contigo, dedicando tiempo en tu presencia, me estoy quejando de mi situación, me estoy quejando de lo que estoy viviendo, pero no estoy haciendo nada. Dios, perdóname. Y necesitamos actuar de esa forma. Entonces ahí en tu casa te voy a pedir que cierres tus ojos y tú sabes en tu corazón realmente, ahí Dios sabe si tú has tenido queja. Yo creo que en algún momento en todos ha habido queja en algún aspecto. Pero sabes, como hijos de Dios, Dios quiere quitar eso de tu boca. Porque en medio de la queja le estás diciendo a Dios, es que estás teniendo una actitud de, es que no estoy satisfecha con lo que me das. Es que esto que me das no es suficiente, no me haces feliz. Y eso tenemos que tener cuidado, porque Dios nos ha dado todo, y a veces hasta lo que ni merecemos. Pero necesitamos decirle, Dios, perdónanos porque ha habido queja. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Y ahí en tú y Dios, si tú sabes que esta actitud la has tenido en tu corazón, dile, Dios, perdóname. Perdóname, Dios, porque muchas veces me he olvidado de ti, cuando tu palabra dice, no te olvides. Señor, perdónanos, Jesús, porque muchas veces vemos las circunstancias, nos enfocamos en lo superficial, en lo que pasa alrededor, pero dejamos de buscarte, dejamos de abrazar tu presencia, Dios.
Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Dios, animando nuestro corazón, Señor. Quita, Señor, toda queja, Señor, de nuestra boca, Dios. Que podamos tener, Señor, un corazón agradecido. Un corazón, Señor, que aún en lo poco, Señor, que tengamos, podamos darte gracias. Aún en nuestras pruebas, en nuestras luchas, podamos decirte, Señor, gracias. Porque tú estás conmigo, porque en medio de esto que estoy afrontando, tú estás ahí. Gracias, Jesús. Con papá, con mamá, con papá, Dios, tu palabra, Señor, sea implantada, Señor, en nuestros corazones, Jesús. En el nombre de Jesús. Libértanos, Señor, de toda queja, Señor, de toda murmuración, Jesús, que a veces tenemos en contra tuya, en contra de tu autoridad, Jesús. Quítalo, Señor. Quita, Señor Jesús, la queja, Dios. Señor, no queremos, mi Dios, Señor, que tú, Dios, en algún momento te aires, Señor, en contra de nosotros, Jesús, por falta de gratitud. Señor, tú has hecho tantas cosas en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a agradecer, Jesús, porque aún en medio de lo que tenemos muchas veces no lo merecemos, Dios. Llévanos, Señor Jesús, a agradar tu corazón, Jesús. En el nombre de Jesús, abrázanos, Dios. Abrázanos, Espíritu de Dios. Cúranos, Señor, en el nombre de Jesús. Preocupación ha sido más por tu trabajo, por la situación que estás viviendo y has dejado de tener ese agradecimiento a Dios y has estado aún enojado con Dios por la situación que a veces se presenta en tu vida. Yo te voy a pedir que ahí en tu casa tú le digas: Señor, quita, Jesús, de mí todo enojo, todo coraje, toda ira, toda queja, Jesús, porque lo único que vamos a tener si tenemos esta actitud, no vamos a conseguir nada, y los propósitos de Dios no se van a cumplir. Necesitamos tener un corazón agradecido.
Señor, que tú nos vistes, Señor Jesús, con tu armadura y que podemos entender, mi Dios, Señor, que tú quieres hijos agradecidos. Así como cuando tu hijo muchas veces tal vez se queja y se queja y se queja, a veces en nuestro corazón pudiéramos sentirnos mal, sentirnos tristes y decir, ¿cuándo mi hijo me va a agradecer? Así también el corazón de Dios muchas veces está cuando no reconocemos su poder, cuando no reconocemos lo que Él nos ha dado, porque muchas veces nos quejamos y a veces olvidamos del grande amor, del grande poder que Él tiene para con nosotros. Oh, ven, Jesús. Y ahí en tu lugar, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, te voy a invitar a que hagas una oración. Y sabes, Jesús murió por ti en la cruz. No lo merecíamos, ninguno. Pero Dios, en su amor, te amó. Y Él desea que tú tengas una vida de gratitud, una vida que viva libre, sin queja. Dile, Señor Jesús, te pido que tú me perdones, que tú vengas a mi corazón, me santifiques. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados para darme salvación y vida eterna. Perdóname, Jesús, por todo pecado y llévame, Dios, a tener una vida agradecida. Una vida, Señor Jesús, que ama, Dios, buscar tu presencia, Dios. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecer, Jesús. Y tú te agradas, Señor, cuando un hijo, Dios, es agradecido, Dios. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Pues vamos a trabajar en esto, que Dios sea guardando nuestro corazón de toda queja y aún en medio de esta situación mundial que estamos viviendo, guarda tu corazón. Amén. Entonces vamos a orar por nuestras ofrendas rápidamente. Ahí prepara en tu casa, si tú tienes tu ofrenda, tu diezmo para entregarlo. Aquí a los que pertenecen a CPN Totonilco te esperamos, Pastor Miguel, su servidora, estamos aquí y pues con gusto pues ya te recibimos, pero vamos a preparar ahí en nuestro lugar esa ofrenda, el diezmo que tú ya preparaste. Padre, bendice la ofrenda, el diezmo de cada uno de mis hermanos. Señor, sea bendecido su trabajo, Dios. Señor, y seas tú, mi Dios, proveyendo a cualquier necesidad. Papito, queremos darte gracias, Señor, porque, Señor, siempre Dios ha sustentado nuestra vida, Señor. Porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y porque nunca nos ha hecho falta nada, Dios. Bendice estas ofrendas, diezmos, multiplícalos, y gracias por tu amor y por tu misericordia. Bueno, Dios te bendiga. Le doy el lugar a mi esposo, Pastor Miguel, para pues, los anuncios. Pues damos gracias a Dios por la palabra, una palabra complicada que nos está retando a no quejarnos. Es muy cómodo quejarse, pero es más complicado hacer las cosas. Entonces guárdela en su corazón, atesórela, y pues bueno, ahí probablemente va a ver el video después. Hemos tenido unas fallas en cuanto a la red, a internet, y pues bueno, lo va a ver un poco desfasado, pero espero que sea de bendición. Y pues póngase en contacto con nosotros, desea mi esposa, para diezmos, ofrendas, todo ello, y pues bueno, estamos para servirles. Y bueno, pues vamos a orar para ser despedidos. ¿Qué le parece si ahí se está con familia, puede tomarla de la mano y orar? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Creemos, Señor, en tu amor y misericordia, Dios Santo, y te pedimos, Señor, que tú nos guardes y que pongas en nuestro corazón, Señor, amor por tu obra.
Te damos gracias, Señor, llévanos con bien a nuestra casa, a los que están en el trabajo, a los que van a salir, llévalos con bien, a los que aún van a trabajar, guárdales, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Bendecimos, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estar pendiente de las transmisiones y pues bueno, el día de mañana mi esposa está con las damas a partir de las 10 de la mañana. Tenemos una pequeña meditación también el día de mañana, 7 de la noche. Y el viernes, por favor, suba sus peticiones para estar orando por ellas. Ok, pues bueno, esto también es en punto de las 7 de la noche. Sábado los jóvenes y adolescentes a las 12 del mediodía. Y primeramente Dios, conéctese el día domingo a partir de las 11 de la mañana. Estará con nosotros nuestro apóstol Carlos Fernández Román compartiendo la palabra. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.